El personaje de hoy es un impostor, diría más es el impostor de Silvina Ocampo, esta escritora que Jorge Luis Borges calificó de genial y que también su amigo Italo Calvino decía que las tramas de Silvina revelan una impostura. Pero como en la obra de Silvina siempre hay oscuridades y pliegues, nunca sabemos del todo quién es este impostor, si es Maidana o si es Heredia, o cuál es la sombra de cada uno. En Silvina el campo es un laberinto, por eso probablemente nos vayamos a perder. Dejémonos llevar entonces por esta escritura enigmática de Silvina para descubrir al hombre desdoblado de su literatura. Silvina Ocampo nació en 1903 en Buenos Aires, en un ámbito de buenos modales y buen pasar. Fue la menor de 6 hermanas y se destacó por ocultarse. Era una sagaz observadora del género humano y de la naturaleza circundante. Estudió dibujo en París con de Chirico y Leger y allí entabló amistad con Italo Calvino. Al regresar a Buenos Aires se dedicó a escribir poesía y narrativa. En 1937 apareció su primer libro de relatos, Viaje olvidado. Luego siguieron Autobiografía de Irene, La furia, Los días de la noche, Las invitadas, Cornelia frente al espejo y así sucesivamente. Todos cuentos y poemas que son verdaderas revelaciones de la ficción. Jorge, ¿cómo es este varón de Silvina Ocampo que puede tener distintos nombres según en qué página estemos, pero de seguro es un impostor? Mira, cuando yo leí El impostor pensé en Silvina como enmascarada. Esa mujer que siempre estaba desmarcándose, que se ocultaba, ¿no? Y que de pronto encuentra en esta especie de multiplicación de personajes un modo de ser. Pero yo anoté una frase que ella dijo que siempre me impactó. Dice, la imagen indescifrable es mi yo inacible. La necesidad de expresarla nace de la angustia de no poder hacerlo. Como si ella necesitara esta proliferación de personajes y de objetos, incluso para dar cuenta no de sí misma, sino de la imagen de sí misma, que es mucho más inquietante, ¿no? Por eso la figura del doble en este cuento es fundamental. Es totalmente especular, ¿no? Esta idea del espejo del personaje en un momento, el narrador, y el narrador es el impostor. Un narrador es un impostor, que miente, como decía Sartre de Proust, ¿no? Dice, miente, pero para ser más verdadero que lo verdadero. No más verosímil, sino más verdadero. Porque lo verosímil es propio de la ficción. Pero aquí la ficción es el modo de hablar de lo especular del yo, ¿no? ¿Qué somos? Somos esto que vivimos, mezclado de lo que imaginamos vivir, de lo que recordamos vivir. Eso es lo inacible del yo. Y eso es lo extraordinario de Silvina Ocampo, que está trabajando siempre con esta narración, que es la impostación de una impostora que narra, pero para ser verdadera. El impostor es la historia de un doble, de un encuentro posible entre ambos y de la muerte de uno de ellos, que puede interpretarse como un suicidio o un asesinato. Como buena historia del doble, siempre hay 2 nombres, pero no sabemos si realmente se trata de 2 personajes distintos, Maidana o Heredia. Ligero de equipaje, Maidana va a encontrarse con Heredia en la estancia Los Cisnes. Pero ¿quién es el impostor? ¿Aquel que espera o el que está llegando? El impostor en realidad es doble. No hay una forma de decir es tal porque son los 2 a la vez. Para mí es Luis Maidana y Armando Heredia a la vez. Y en realidad ocurre que uno tiene el cuerpo, pero comparten cabeza, comparten recuerdos, comparten emociones, comparten un amor o creen en un momento compartir un amor, porque ese es otro tema. También lo que sucede en la trama se va desdoblando. Entonces el interés amoroso de los 2
que parece coincidir en la figura de María Gismondi. En realidad no sabemos si es María, si es Claudia, si es una chica del pueblo que de repente se llamaba María. Así que en realidad todo el texto me parece que apunta a que cada uno de los personajes tiene algo de impostor. Ahora, ¿cómo es el encuentro? Porque aquí, sin embargo, más allá de que no sabemos quién es quién, sí, cuando la figura del doble está tan presente, hay dos nombres, ¿no? Hay dos nombres muy claros, digamos, está Heredia y está Maidana. ¿Cómo sería este encuentro o el pasaje de uno a otro? Me parece que el encuentro es una especie de reconocimiento, ellos se reconocen entre sí y al mismo tiempo se ignoran. Es decir, es un juego en el que uno sospecha que se conocen demasiado, ¿no? Porque Maidana ve en el otro y en todo lo que lo rodea cosas que pareció haber vivido. Y además siempre lo está espiando. Y además siempre corre el riesgo del otro de ser traicionado. Y el otro lo mira sospechosamente, pero es muy sorprendente cómo se hacen amigos tan rápidamente. O sea, ¿cómo puede ser que alguien va a ver a un desconocido, el otro desconocido es una persona que va a ser aparentemente vigilada, y se hacen tan amigos de inmediato y parecen tan familiares? Como si se conocieran desde siempre. Exactamente. Entonces, esta ambigüedad es permanente en el cuento, y esa es la sabiduría del cuento, digamos, que todo lo que nosotros leemos en el cuento nos produce confusión a nosotros mismos, es decir, nos confunde acerca de lo que cada uno está viviendo. ¿Es cierto esto que dice? ¿Es cierto esto que vive? Parece como si nos estuviera engañando también a nosotros mismos, porque los lectores mismos también padecemos el engaño, padecemos la ilusión de ese relato. Hasta que no llegamos al final del relato, no sabemos lo que ocurre. Heredia es el cuerpo, Heredia es el que vive supuestamente, aunque en la historia se haya aislado en un campo, retirado de la civilización, retirado de su familia, en una estancia totalmente abandonada, desvencijada, y nadie entiende por qué un hombre joven de una buena familia, aunque venida de menos buena familia, está aislado y no estudia, no se sabe si tiene un amor. De hecho, una de las hipótesis es que se fue al campo en busca de su amor o para estar con una mujer que habría conocido. La otra fuerte hipótesis es la de la locura, y en realidad justamente Maidana sería un enviado de su familia para hacerlo volver de alguna manera a la civilización, incluso de familias amigas, donde el padre de Heredia le dice a Maidana, bueno, vos simplemente andá a la estancia, estudiá, mostrarle lo que es ser normal. Claro. Y bueno, nosotros seguimos eso también engañados. Ahí también hay un narrador de alguna forma que nos está engañando, que es un impostor. El primer impostor es el narrador. Totalmente. Los cuentos de Silvina Ocampo parecen morderse la cola, como si estuvieran vivos en la ficción. Todo en ellos parece secreto. El paisaje se vuelve extraño, el campo incierto, el cielo lúgubre, las flores rancias. Sus relatos suelen empezar por donde terminan, como si la premonición de las palabras fuese infalible. El impostor es el cuento más largo, casi una novela, incluido en el libro Autobiografía de Irene. En ambos cuentos, los recuerdos son marcas de destino incrustadas en la memoria.
toda esta naturaleza que rodea el cuento, que es propia también del mundo de Silvina, este campo extrañado, ¿no? ¿Tiene que ver con que es un fantasma el quien nos cuenta? Hay una especie de gótico, ¿no? Porque esa estancia derruida es como la instancia de una literatura gótica, una literatura de terror. Además, ¿no? Se llama Los Cisnes. Claro, es una cosa totalmente decadente, propia del decadentismo, justamente, donde todos los objetos están derruidos. Parece que los objetos tuvieran una herida del tiempo, que estuvieran deshaciéndose ante los ojos, ¿no? de los lectores. Pero también hay otra cuestión, eso que vos decís del mundo. El mundo de Silvina Ocampo es proliferante, es infinitamente detallado. Los objetos del mundo de Silvina son tantos, tan inextricables, tan laberínticos, tan multiplicados, que son también máscaras del yo. Infinitas o incesantes proyecciones de un sujeto que en muchos cuentos de Silvina literalmente entran en el mundo. Claro, pero también esa proliferación puede responder a que el personaje de Silvina, o si es un desdoblamiento, conviven con lo que fueron. Exactamente. Es decir, la vida es una especie de acumulación. Claro, y empieza, digamos, estos objetos que nosotros, los humanos comunes, damos por perdidos, ella lo vive como un infierno de presencia. Y esa presencia está registrada en todos los relatos. Las nubes sonrosadas tenían fastidiosas formas de ángeles y de altares. Tendidos sobre la hierba, los jirones de neblina se disipaban. En la turbia luz del monte, lento, ciego, apareció Apolo, el caballo con la estrella en la frente. Era la primera vez que yo veía un animal ciego. Preparé esta frase para decírsela a Heredia. Una persona capaz de hablar, de comprender, de razonar, aunque haya nacido ciega, a través de las palabras puede conocer el mundo de las formas, de los colores, del pensamiento. Pero un animal ciego, ¿en qué secretos laberintos vagará, preso de sus movimientos, como un autómata? Parecía una imperfecta estatua de piedra o de yeso manchado. Todo ese mundo visual que espanta a los caballos había desaparecido de su vida junto con la dicha. Sentí que en mi cara transparente se traslucía el horror. Recordé las palabras oídas en el tren. Cegó un caballo porque no le obedecía. Lo ató a un poste, lo maniató y le quemó los ojos con cigarrillos turcos. ¿Cómo es el campo del impostor? Está buena la pregunta porque es un campo para mí muy diferente del de Borges. Es un campo que puede ser desolador, puede enceguecer, puede estar vacío, pero que inmediatamente muestra otra cara que es de un llenado completo, saturado, de una acumulación que de nuevo se desdobla o se desarma o se va como llamando de alguna manera. Pienso en las descripciones de la naturaleza, pienso en que la estancia se llama Los Cisnes, aunque los cisnes fueron asesinados por un abuelo y que eran una maldición, además toda esa carga. Pienso en que Maidana en un momento está leyendo supuestamente la sombra de un árbol guarecido y primero lo ataca una abeja, después se levanta y mete la pata dentro de un hormiguero y uno puede ver todas las hormigas porque está descrito ese detalle, ¿no? Las hormigas, la abejita, los pájaros, los cantos de los pájaros, el agua, las lagunas, los recorridos por el campo que hacen, que él ve caminos en los montes y las llama como avenidas perfectas. Me parece que hay muchísima riqueza en esa descripción que finalmente a mí me dejó un campo lleno de posibilidades. Junto con su esposo, el escritor Adolfo Bioy Casares, publicó la novela Los que aman, odian, y también en colaboración con Wilcock, la obra de teatro Los traidores. Con Jorge Luis Borges, gran amigo,
y Bioy Casares armaron juntos la célebre antología de literatura fantástica publicada en 1940. Silvina Ocampo murió en 1993, luego de una prolongada enfermedad. Su obra persiste como hallazgo fantástico. Su prosa, de belleza iracunda, es inquietante y estremecedora. Brilla en la oscuridad. Ahora, la relación que tienen ellos también tiene que ver con un viaje. Sí. Acá Maidana viaja en tren, va a Los Cisnes y se encuentra con ese otro. ¿Cuál es la propuesta del viaje? Yo creo que el viaje es un símbolo de transformación, es un rito de pasaje, literalmente, ¿no? El rito de pasaje implica pasar de un espacio convencionalmente real a un espacio onírico o imaginario o fantástico. Ese pasaje, muchas veces en los relatos, en la literatura, es un pasaje físico. Generalmente los personajes atraviesan una puerta, atraviesan un pasadizo, un pasaje concreto, y el viaje en tren suele ser también una de las articulaciones de ese paso. Es decir, en el sur de Borges, el personaje, para encontrarse con ese doble de sí, viaja en tren. Claro. Hay muchos viajes en tren, en las historias de Hitchcock hay muchos viajes en tren. El tren de la vida. Exactamente, es decir, los pasajeros, ¿no?, que somos. Dijo Ítalo Calvino: hay un mundo femenino en el cual Silvina Ocampo se desenvuelve como en un continente oculto, un laberinto de prisiones individuales que rodea y condiciona todo lo que parece simple y evidente en las relaciones humanas. ¿Y qué pasa con María? Porque no solo en Silvina, sino que también en cuentos muy conocidos de Bioy, las amadas están muertas y pululan. Acá María murió hace 4 años y sin embargo está ahí. Claro, de todas maneras eso lo explica Heredia. Dice, murió hace 4 años para todos, no para mí. En realidad creo que ese es el fantasma que él alimenta y ese es el fantasma que Heredia necesita. Quizás también como necesita Maidana. Cuando uno termina de ver el relato se da cuenta que necesita María y necesita Maidana. Digamos, él está llevando esa historia, el que se obsesiona por saber quién es María verdaderamente y si está muerta o está viva, si es la misma chica que él vio en el comienzo en su viaje en tren. Claro. Que la tía le decía a Claudia, pero tenía un prendedor que decía María. Todo muy perturbador. Algunas personas que vemos por primera vez nos sugieren falsos recuerdos. Creemos haberlas visto antes. Seguramente tienen algún parecido con otras que conocimos en algún café o en alguna tienda. Heredia no era como yo lo había imaginado, pero en cambio se parecía a alguien. No podía descubrir a quién. Busqué nombres, lugares en mi memoria. Lo asocié a un librero de la calle Corrientes, a un profesor de matemáticas. Mientras observaba el movimiento de sus labios, perdí las esperanzas de saber a quién se parecía. Me sentí humillado ante mi falta de memoria. Es un cuento largo, casi una novela de Silvina Ocampo. No vamos a revelar el final, pero es una tentación. La gran pregunta, el que se está suicidando, ¿se mata a sí mismo o es un asesino de esos fantasmas de los cuales no pudo librarse en vida? Todo el relato está plagado de pequeñas muertes y de esta amenaza que Heredia instala de voy a matar a alguien. Él creo que también tiene que ver con esta presencia fuerte que el texto construye de Heredia y esta, digamos, ida
hacia lo bárbaro, hacia la barbarie, podríamos decir, donde los instintos están mucho más a flor de piel, y él podría matar en cualquier momento. Él dice eso. Cuando sucede el crimen, cuando la muerte irrumpe, creo que no importa tanto a quién mata. Importa que en realidad hay un cuerpo que deja de sufrir. Sí, deja de funcionar, se apaga. Y probablemente los fantasmas se vayan con ese cuerpo, pero quizás no. Como en otros cuentos de Silvina, claro. La muerte, una liberación. Sí, sí, creo que sí. Espero que sí. Dijo Enrique Pesoni. Muchos son los espacios que abre la literatura de Silvina Ocampo. Erotismo, miedo, ternura, vergüenza se registran en ella con mirada dura, sin complacencia ni orgullo. ¿Por qué se suicida el personaje? El momento del suicidio es un momento de momentánea locura en la cual el sujeto cree el relato de su doble. El doble, esto aparece también en William Wilson de Poe, ¿no? Estos dos personajes, cuando mata uno al otro, el otro le dice, ya con la moraleja que Silvina nos ahorra, matándome a mí te has matado a ti mismo. Esta idea de que hay un doble que nos amenaza y que finalmente nos mata, es la realización de la amenaza. Y me parece que ese es el momento de la momentánea locura del suicida. El momento en el que el suicida cree su propio relato. El suicida se narra a sí mismo, narra su propia vida. Narra su propia vida como una desgracia también. Y hay un momento en que ese relato se vuelve un acto. Ese relato ficcional se vuelve un acto y aquello que lo amenaza lo destruye. Y eso que lo amenaza es el sí mismo, digamos. Aquel que está en él que de alguna manera lo destruye, es decir, que lo constituye en experiencia vivida. Ese momento de vacilación en el que, por eso me parece extraordinario también esta ficción, ese momento en que esta metáfora de sí se vuelve literal. No puede ser vivida como ficción o como metáfora, sino como acto. El acto del suicida Exactamente. Es convertirse en asesino. Exactamente. Convertirse en asesino. Es decir, el suicida se suicida porque no puede matar a otro. Y ese otro es el sí mismo en este caso, ¿no? Claro. O el fantasma. O el fantasma. Exactamente. Armando Heredia, al suicidarse, ¿creyó matar a Luis Maidana como creyó matar en su infancia a un personaje imaginario? En vez de tinta roja, ¿empleó su propia sangre para jugar con su enemigo? ¿Quiso, odió, asesinó a un ser imaginario? Lo bueno de este personaje es que al tratarse de un impostor, ya viene con una trama oculta. Si es impostor, algo esconde. Esa es la invención genial de Silvina Ocampo, creadora de personajes masculinos y femeninos tan inquietantes como cercanos.